Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Trabajos de esta tarde y bueno, nos da mucho gusto que haya llegado nuestro compañero Martín Esparza, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, y bueno, tiene otros cargos importantes a nivel del sindicalismo internacional, y vamos a escucharlo en esta tarde, que nos comparta su experiencia. Y bueno, el título de su ponencia es Nuevos esquemas de privatización y la resistencia sindical. Obviamente el sindicato, el sector eléctrico es su principal tema de análisis. Don Martín, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes. Primero, reconocer el esfuerzo que se ha hecho para este seminario, que empezó el lunes. También tuvimos la oportunidad de estar el lunes y dándole seguimiento a estos temas, reconocer la presencia de todos ustedes, que no es fácil hacer seminarios, tampoco es nada fácil levantar la conciencia de la población hoy en día ante este escenario que estamos viviendo. La resistencia sindical ante los esquemas de privatización del sector eléctrico. Tengo que mencionar que a partir del Tratado de Libre Comercio con América del Norte empiezan los procesos de desincorporación del sector eléctrico en nuestro país. Antes de la firma del Tratado de 1994 se llevó a cabo una modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Lo hizo Salinas de Gortari en 1992. Y en esa época, en 1988 al 92, había un secretario general en el SME, se llamaba Jorge Sánchez García. El secretario general, cuando se plantea por parte de Salinas modificar la ley para establecer que no era servicio público la generación para autoabastecimiento, un productor independiente de energía, o generación para importar o exportar, que eso fue lo que le adicionaron a la ley del servicio público, este secretario general en el SME dice: pues eso no va a afectar a Luz y Fuerza del Centro, eso lo va a afectar solamente a Comisión Federal de Electricidad. Y no hubo resistencia de los electricistas o del SME en esa reforma a la ley del servicio de 1992. Y pasó la modificación, y después ya con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1994 se crea la Comisión Reguladora de Energía. Y esta comisión, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, lo que hizo fue empezar a dar permisos a empresas privadas multinacionales para generar electricidad en nuestro país. Y las principales empresas que hoy están generando en el país son Iberdrola, por ejemplo, Unión Fenosa, Intergreen de Estados Unidos, Transalta de Canadá, Mitsubishi de Japón y algunas otras más. Y empiezan entonces a instalarse en el interior de la República, principalmente con plantas de ciclos combinados. Y en el sexenio principalmente de Salinas, empiezan a dar los primeros permisos a estas empresas. Posteriormente, cuando llega Zedillo a la presidencia de la República, continúan los permisos para generar electricidad y empieza una interconexión de México con los Estados Unidos en materia de energía eléctrica. Por ejemplo, en el norte del país, México ya está interconectado a partir de las líneas de transmisión con Comisión Federal de Electricidad, y también está interconectado con Centroamérica, con Guatemala, con líneas de transmisión de 230.000 volts. Zedillo en 1999, recordarán, manda una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para modificar el artículo 25, 26, 27 y 28 constitucionales, prácticamente privatizar el sector eléctrico en nuestro país. En ese momento sí hubo una amplia resistencia nacional. El Sindicato Mexicano de Electricistas convoca a la creación de un Frente Nacional en Defensa de la Industria Eléctrica Mexicana. Participan varios partidos políticos o corrientes de los partidos políticos, participan sindicatos, participan sociedad civil. Se hizo todo un proceso de lucha-resistencia a nivel nacional. Nos tocó visitar varias partes del país para explicar el fondo de esta reforma, que no era otra cosa más que privatizar el sector.
En aquella época estaba Luis Telles como secretario de Energía, que andaba promoviendo en el interior de la República las bondades de esta reforma energética, que era prácticamente lo que hoy estamos viviendo, era lo que planteaban en 1999. Se hizo una importante lucha de resistencia, los usuarios de la energía eléctrica también participaron en todo ese proceso. El Sindicato Mexicano de Electricistas le tocó recorrer gran parte del país, hubo grandes movilizaciones, se hizo mucha presión al Congreso de la Unión para poder frenar esta reforma. Y esta reforma fue frenada en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República y fue desechada. Lo que buscaba ya al final del sexenio de Zedillo, pues prácticamente entregar a las multinacionales, planteaba lo mismo que hoy está pasando en el país, de que solamente el Estado se quedara con el Sistema Nacional de Transmisión y todo lo que es la generación y la comercialización pudiera pasar a manos privadas. Pasó Zedillo, no se reformó la Constitución, hubo un freno, pero sí continuaron dando permisos. Después llegó Fox, Vicente Fox, continuaron dando permisos a través de la Comisión Reguladora de Energía, empezaron los procesos de cierres de plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad, como las termoeléctricas, que utilizaban combustóleo diésel para meter los ciclos combinados. Llega Fox y también quiere modificar la Constitución para poder decir que los grandes consumidores, los de 2.000 a 5.000 megawatts de consumo anual, no se consideraran como servicios públicos y que no fuera únicamente la Comisión Federal o Luz y Fuerza las que les vendiera electricidad. También hubo un gran movimiento de resistencia con Fox. Esto llevó hasta la Suprema Corte de Justicia a revisar que si a partir de permisos que estaban otorgando no se vulneraba la Constitución, y en ese momento la Corte desechó lo que planteaba Vicente Fox en su sexenio. Después de Fox llega Calderón, y con Calderón continúan los permisos a través de la Comisión Reguladora de Energía. Recordarán que en todo este proceso de Felipe Calderón empiezan a abandonar los institutos de investigación, como el Instituto de Investigaciones Eléctricas, empiezan a llegar nuevamente las multinacionales hasta para mantenimiento y construcción de grandes obras en Comisión Federal de Electricidad, fueron ya los privados a través de licitaciones internacionales. Quiero mencionarles que con Calderón lo que empieza a hacer es a establecer una serie de figuras de productores externos de energía o productores independientes, pero también empiezan a hacer todo un saqueo de lo que es el sector eléctrico. Imagínense que la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, las dos como empresas públicas descentralizadas, que utilizan presupuesto, el erario público más los ingresos por ventas de electricidad, empezaron a hacer a través de la Secretaría de Hacienda una serie de registros contables de los famosos pasivos laborales para iniciar los procesos de quiebra técnica de las empresas públicas. Y Hacienda les manda una norma que dice que todas las empresas públicas tendrían que registrar y tener los recursos suficientes para cubrir principalmente las pensiones de los trabajadores en los próximos 30 años, y así crear, pues empiezan a registrar contablemente como lo que hoy estamos viendo, ¿no? Hoy dicen que los pasivos laborales de los trabajadores de la CFE son casi 500,000 millones de pesos. Y los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos, de los trabajadores petroleros, dice que ascienden a casi 1,5 billones de pesos, más los pasivos laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y jubilados son más de 350,000 millones de pesos. Pero hoy en esta reforma que hoy se hace, pues prácticamente estos pasivos, que no son otra cosa más que derechos de los trabajadores adquiridos, se pretende que en esta ley de ingresos y egresos para el siguiente ejercicio se convierta en deuda pública. O sea, que el pueblo sea el que tenga que pagar las obligaciones con los trabajadores y con los jubilados, y entregar el sector eléctrico, el sector petrolero, a las multinacionales limpias. Con Calderón, ¿qué es lo que sucede? Con Calderón, yo me tocó llegar como secretario general a la organización en el periodo 2005 al 2007, ya fue al término del sexenio de Vicente Fox. Todavía logramos arrancar presupuesto para rearmar nuestro sistema de generación en la zona metropolitana. El problema de la zona metropolitana es que no se le ha dejado
o no le han dado presupuesto para invertir y construir plantas de generación en la zona, en el sitio. Y para que un sistema eléctrico sea confiable, por lo menos el 50% de lo que consumes debes de generarlo. Y actualmente no generamos ni siquiera el 20% en nuestra zona. Toda la generación eléctrica viene del Golfo, del Pacífico, del sureste o del noroeste, pero todos son empresas privadas las que están metiendo la generación. Antes de las reformas que hemos visto, la reforma constitucional y las leyes secundarias, todos estos privados le vendían esa generación a Comisión Federal de Electricidad, y Comisión revendía la energía eléctrica a Luz y Fuerza del Centro. En todo este proceso de lucha de todos estos años, el Sindicato Mexicano de Electricistas planteó pues tener generación propia en la zona. Logramos arrancar del Congreso de la Unión casi 5,000 millones de pesos para instalar 14 plantas de generación distribuida de 32 megawatts. Estas plantas se instalaron 7 en el Distrito Federal y 7 en el Estado de México para compensar la falta de generación en nuestra zona. Estábamos en un proceso de reestructuración y modernización de Luz y Fuerza del Centro. Tuvimos un convenio con el Instituto Politécnico Nacional que revisara a través de un diagnóstico cuáles eran los problemas que tenía Luz y Fuerza. Y los ingenieros y técnicos detectaron que los problemas graves que tenía Luz y Fuerza era la pésima administración que existía, donde no había vinculación entre las distintas direcciones. Había registros contables que nadie sabía, se le había introducido la corrupción desde las grandes esferas de la administración, que también contagiaba a los trabajadores sindicalizados. Imagínense que en esos años los grandes consumidores no pagaban la luz. La Torre Mayor de Reforma no pagaba la luz, el periódico Reforma no pagaba la luz, los calientes de casinos no pagaban la luz, y había fugas por casi 15,000 millones de pesos por año de estos grandes consumidores que no pagaban la luz. Detecta el Politécnico que la forma que le facturaban a estos grandes consumidores era a través de mecanismos manuales. Los subdirectores del área comercial le decían al área de cuentas especiales: a esta empresa factúrale tanto. No había un control. Habían hecho varios intentos de modernizar la empresa y reestructurarla, con lo que habían comprado una serie de software para poder armonizar sistemas de gestión en distintas áreas, pero nunca funcionaron, porque al quien le habían dado los contratos era una empresa española, Unión Fenosa, una empresa de las más chicas en España. Por lo menos ni siquiera era una cuarta parte de lo que representa Luz y Fuerza del Centro. Por eso nosotros decidimos apoyarnos del Politécnico Nacional. Se hizo un convenio donde se pagó casi 50 millones de pesos al Politécnico para que sus ingenieros, sus técnicos, pudieran hacer este diagnóstico. Y empezamos a hacer la reestructuración de Luz y Fuerza. El principal problema que tenía Luz y Fuerza era el área comercial. En el área comercial, pues las mismas oficinas desde los años 70 se siguieron existiendo y se estuvieron aumentando el número de usuarios, que cuando viene el decreto de extinción en octubre del 2009, Luz y Fuerza ya traía 6,800,000 usuarios en nuestra zona. Y usuarios le llamamos a un servicio doméstico, puede ser monofásico, bifásico, trifásico o un servicio industrial. Y para darle servicio a toda esta población había que modernizar las áreas comerciales, y lo desarrolló el Politécnico. El Politécnico desarrolló todo un sistema de gestión comercial, se hicieron las compras de todo el equipo, estaba en su proceso de implementación, se abrieron oficinas comerciales virtuales y se aprovechó una tecnología que es a través de la fibra óptica y la red de distribución de cobre, que es el Power Line Communication, el PLC. Y los propios ingenieros desarrollan un módem para conectarlo en el enchufe de 125 volts y darte servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet, donde todos los usuarios que tuvieran energía eléctrica en la zona metropolitana iban a poder tener acceso a estos servicios. Más 1,100 kilómetros de fibra óptica de Luz y Fuerza. Entonces se iba a poder hacer a través de una filial de Luz y Fuerza dar estos servicios, y esto nos permitiría que se resolvieran financieramente varios problemas que tenía la empresa, porque era un negocio pues por lo menos de 1,400 millones de dólares.
Se hizo la solicitud para que a Luz y Fuerza le dieran la concesión de una red pública de telecomunicaciones. Se hizo en junio del 2009. Ese fue uno de los problemas que detonaron el conflicto del decreto de extinción. Porque antes del 2009, en diciembre del 2008, la revisión contractual 2008-2010 que me tocó encabezar frente a la Secretaría de Energía, prácticamente ya le habían dado, por instrucciones de Felipe Calderón, le habían dado a una empresa que se llama WL Comunicaciones S.A.D.C.B. la concesión por 30 años de la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro. Los dueños de esta empresa son dos exsecretarios de Energía. Uno se llama Fernando Canales Clarion y el otro se llama Ernesto Mártens. Dos exsecretarios de Energía del sexenio de Vicente Fox. Ellos son los que están operando en este momento la fibra óptica de Luz y Fuerza. Ustedes pueden checar en las propias calles, hay registros que dice WL Comunicaciones y le está vendiendo capacidad a edificios públicos y privados. Es un negocio de 1.400 millones de dólares. Ese es uno de los fondos del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Entonces Calderón, en lugar de fortalecer la empresa pública, toma la decisión en el 2009, por la noche. Hoy sabemos que fue el ejército vestido de policías federales. Tenemos ya el expediente. Hubo militares que se opusieron a cambiarse el uniforme de militares por PFPs y han sido procesados en la corte militar en este país. Los abogados del sindicato han apoyado a estos militares y ya tenemos los expedientes donde les dicen, pues se te sanciona con 1 año de cárcel por no cumplir una orden armada y militar del jefe de las Fuerzas Armadas, que era Felipe Calderón. 27,000 elementos utilizaron para sacarnos por la noche en un fin de semana a todos los trabajadores. A partir de ahí hemos mantenido una lucha de resistencia que no ha sido fácil, porque no enfrentamos a un gobierno solamente, sino es una clase política capitalista que obedece a los intereses de las multinacionales y de las grandes corporaciones financieras. La última reforma que se hace, bueno, había que primero golpear a un sindicato que se ha opuesto a la privatización de la industria eléctrica. Por eso nos golpean, nos echan a la calle a 44,000 trabajadores. Fue una decisión de Estado. Todos estuvieron de acuerdo, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia, el propio Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, y una campaña de denostación que le costó al Estado casi 560 millones de pesos de publicidad para denostar a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. No ha sido suficiente la lucha de resistencia que hemos dado por el golpe, fue un golpe muy duro. Dice el gobierno, se extingue Luz y Fuerza del Centro, pero extinguieron pues las áreas administrativas, porque la industria eléctrica en la zona centro del país sigue funcionando. ¿Con quién está funcionando? Está funcionando con la infraestructura eléctrica que nosotros construimos a lo largo de más de un siglo, con las plantas de generación hidroeléctricas de Necaxa, la Sierra Norte de Puebla, las plantas pequeñas que construimos, las subestaciones, las líneas de 400,000, hay 2 anillos de 400,000 volts alrededor del Distrito Federal, más anillos de 230 y 85, y todas las subestaciones que hoy se ocupan, más las redes de distribución aérea y subterránea, fueron construidas por nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros. Pero ¿quién está haciendo el trabajo? Lo están haciendo trabajadores contratistas de la CFE, que están afiliados a un sindicato que se llama SUTER, Sindicato Único de Electricistas de la República Mexicana, que es un sindicato charro, como le llamamos, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México, que está respaldado por el gobierno, los gobiernos que han estado, porque el fondo de este conflicto no nada más es privatizar la industria eléctrica, sino el fondo es acabar con los contratos colectivos de trabajo, con los empleos estables y además también con los sindicatos que se oponen a este proceso de desincorporación y terminación de las conquistas históricas que hemos obtenido a lo largo de todas las luchas en este país. El Sindicato Mexicano de Electricistas va a cumplir 100 años en diciembre. Se registran al principios de siglo pasado muchas huelgas, pero la más emblemática fue la de 1936, todavía con una empresa privada, la American Lion Power Company,
10 días se quedó sin luz el Distrito Federal, pero había apenas 2,5 millones de habitantes aquí en el DF, y había un presidente nacionalista, Lázaro Cárdenas, que respaldó la huelga no nada más de los electricistas, sino también la huelga de los petroleros para la expropiación petrolera. Sin embargo, ahora, con esta clase política que tiene secuestrada nuestro país, y que esta última reforma constitucional pues es grave, porque las consecuencias de esta reforma que han impuesto, o todas estas reformas estructurales que hemos visto que han impuesto sin el consenso de la mayoría de los mexicanos, va a traer graves consecuencias para la economía y para la estabilidad de nuestro país. ¿Por qué lo decimos así? Primero, con estas reformas han derogado pues nuestra constitución política. El tema de la educación, con la última reforma, prácticamente la tendencia a privatizar la educación pública. Primero van por la básica y después van por la superior. La modificación del artículo 27 es despojar de los recursos naturales al país para entregárselos a las multinacionales. Y hoy nuestra economía pues está enganchada al tema de los ingresos petroleros. Casi el 40% del gasto del país viene del petróleo. Imagínense, hoy ya no vamos a sacar el petróleo, pero dice la Secretaría de Energía, para que no haya problema y ninguno de los proyectos se eche para atrás, pues les vamos a cobrar solamente el 10% de lo que saquen. Si hoy vale $100 el barril, solamente $10 van a dejar al país. Y entonces, ¿de dónde van a sustituir o de dónde van a compensar esos recursos para el gasto social, para la educación, para la seguridad social, para todas las necesidades que va a tener el país? ¿De dónde? Y si observamos que de repente no le ponemos mucha atención al tema de la deuda pública, porque tenemos un Estado de Derecho supuestamente, o derechos adquiridos, pero si no hay recursos para poderlos ejercer, ¿de dónde los vas a poder ejercer? El último cierre de la deuda todavía hace unos meses era de 6 billones, pero le vamos a sumar los 2.1 billones de los pasivos de Pemex y CFE, y todavía le vamos a sumar otros 2 billones de los pidiregas de Pemex y de los pidiregas de Comisión Federal de Electricidad. Será una deuda impagable, que ahora entonces, ¿con qué la vamos a pagar? Pues continuarán sus ajustes en educación, en seguridad social, en desmantelar contratos colectivos e imponer con lo que hicieron en la última reforma laboral, que son los contratos a prueba, los contratos a través de los onsourcing, los contratos que fírmame tu renuncia en blanco y el día que quiera te despido, sin seguridad social. Y así estamos encontrando muchísimos empleos en esas condiciones precarias, que eso es lo que quiere imponer. Dicen que para atraer inversión, pero ¿qué tipo de inversión es la que quieren traer y en qué condiciones para los propios trabajadores? El ESME hemos mantenido una lucha de resistencia y vamos a cumplir 5 años en octubre. ¿Y las consecuencias cuáles han sido para la población? Para nosotros, imagínense, estamos boletinados en todo el país para que en ninguna parte nos den empleo. Compañeros nuestros han fallecido, compañeros nuestros han encarcelado, compañeros nuestros se han tenido que ir del país. Tenemos compañeros en Perú trabajando, tenemos compañeros en Panamá, en Estados Unidos y en Europa, que dicen, no me liquido, pero voy a ir a trabajar a otro lado. ¿Cuántos no nos hemos liquidado de 44,000 trabajadores? No nos hemos liquidado 16,599. Una gran parte le hizo caso al gobierno en decir en esa campaña publicitaria, recordarán que les dijeron, si te liquidas te contrato en CFE, si te liquidas te doy ese dinero más un bono grandotote que te va a alcanzar para toda tu vida, si te liquidas no te va a cobrar tus créditos de vivienda, tus créditos personales. Y la gente en la desesperación y por la falta de conciencia política fue a agarrar la zanahoria que le puso el gobierno para que se liquidaran, y la estrategia de ellos era disolver de manera forzada al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y continúan estos gobiernos con sus viejas prácticas de cooptar dirigentes o trabajadores y dividirlos para después golpearlos. Y fue el caso de nosotros. En 2009, un grupo de miembros del Comité Central
encabezados por el secretario tesorero de Finanzas, agarró y fue a negociar con Felipe Calderón, con Javier Lozano, para poder golpear a un comité central que estaba para estructurar y modernizar la empresa. ¿Qué hemos venido desarrollando en estos días? El problema ya no nada más es gremial, compañeros. Hoy el problema lo tenemos todos los mexicanos. Ya nosotros no estamos viendo nada más el tema gremial, sino el tema de que el país está en un grave riesgo. Han derogado nuestra Constitución, y si no le pensamos el qué hacer para organizarnos en todo el territorio nacional, entonces el futuro para las siguientes generaciones será incierto, será muy complejo, será difícil. Y hoy lo vemos, tenemos 60 millones de pobres en el país. ¿Cuántos jóvenes no entraron a la escuela superior? Miles o millones en todo el país. Entonces imagínense, no hay forma para poder estudiar y tampoco hay empleo. Y entonces es un escenario complejo. ¿Qué estamos haciendo? Porque lo hemos dicho en el sindicato, no nos vamos a quedar a lamentarnos y a solamente criticar lo que ha estado pasando con esta política neoliberal del marco del Tratado Libre de Comercio, que ese es el principal problema que tenemos los mexicanos, esos tratados comerciales, que no son tratados que beneficien a la población, sino son tratados que hacen los gobiernos corporativos para beneficiar a las multinacionales. Traen esa alianza perversa y la complicidad de todos los partidos políticos que son oficialistas. Entonces en esa encrucijada estamos, por eso hemos planteado de reorganizar nuestra propia lucha, mantener nuestra organización sindical que sigue vigente. Hoy hemos desplazado con los usuarios una Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, porque han retirado el subsidio a la tarifa eléctrica. Aquí se ha incrementado la tarifa eléctrica a partir de la extinción de Luz y Fuerza en 150%. Ustedes observen que han estado retirando toda la red de cobre, están poniendo aluminio. Es para no dar el servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet, para privilegiar a Televisa, que tiene toda el servicio de televisión por cable y algunas otras. Y entonces le quitan ese potencial que tenía la empresa pública. Pero además te están poniendo ya los medidores digitales, aunque no quieras. Prácticamente en el reglamento que falta que emitan de la ley, el reglamento dice que los medidores digitales y de prepago es ya una obligación. Y todavía un módem que te van a dar en comodato para que lo enchufes al contacto de 125 volts, te van a estar monitoreando telecontroladamente y cortándote la luz cuando no tengas crédito o en tus tarjetas de prepago. Y dice que las tarifas eléctricas se van a fijar de acuerdo a las tarifas de Norteamérica. Ese es el escenario para los usuarios. Pero el usuario tiene un derecho que es el subsidio, y a nadie le han preguntado del subsidio, es un derecho que tienes adquirido. Estamos en una resistencia no pago de la energía eléctrica, ya casi hay 3 millones de usuarios en todo el país que no pagan la luz. Hemos planteado al Senado una iniciativa de ley para elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho social y humano, y a contar con una tarifa social, una tarifa que hemos calculado que debe de ser a 54 centavos el kilowatt hora, que es el costo ya puesto en casa habitación con la producción de las plantas hidroeléctricas que son del Estado. Y es una resistencia que tenemos en gran parte del país. Hay otra red nacional de usuarios que también hay resistencias importantes en el sureste, en el norte, que vamos a estar en Tijuana y en Mexicali, y hay una organización de usuarios que se están negando a pagar, y si les cortan se conectan, y ya hay comités de usuarios por comunidades en colonias para defender el servicio público. De lo contrario, imagínense que si no tienes dinero no vas a tener luz, y es una violación a un derecho fundamental que es el derecho a la electricidad. Esa iniciativa ya se presentó en el Senado, ya la turnaron a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Energía. Los próximos días haremos movilizaciones hacia el Congreso para poder presionar a estos, que así como lo hicieron Fast Track, de modificar la Constitución, también volteen a revisar esta iniciativa que es ciudadana. Y por otro lado, los trabajadores estamos organizándonos en una nueva central de trabajadores que constituimos en febrero. Ya somos casi 70 organizaciones sindicales independientes con una afiliación de 400,000 trabajadores, y estamos recorriendo el país para esta nueva central.
Se vendrá un problema grave en todo el país, que es el despojo de las tierras a los campesinos con esta reforma. Ya no quieren que sean productores de las hortalizas o de los cereales, sino ahora quieren que sean gaseros los campesinos. Dice, te despojo de tu tierra, y bueno, le quitaron el despojo, le pusieron ocupación temporal. Si les gusta la tierra, si tiene gas, pero a través de estas prácticas, el gas shale lo van a sacar con fracking, que es ruptura hidráulica, a través de presión de agua, con químicos. Dice, una vez que saquemos el gas, te regresamos la tierra. Esta reforma no es para garantizar la seguridad energética de nuestro país. Esta reforma es para garantizar la seguridad energética de los Estados Unidos. Y entonces aquí, ¿por qué se vienen a instalar aquí? Y en América Latina, ¿por qué están? Porque hay suficientes recursos naturales, petróleo, hay agua, biodiversidad. Después de que dejen de generar con hidrocarburos, porque tuvimos la oportunidad de estar en un foro con el Consejo Mundial de la Energía apenas en Montreal, cuestionamos a la presidenta del Consejo Mundial sobre el tema del calentamiento global de la Tierra. Dijimos, ¿cuáles son las alternativas para disminuir el calentamiento? Dice, miren, de aquí a 50 años vamos a seguir generando con hidrocarburos. Y después de esos 50 años, lo que sigue es la energía nuclear. No les importa el medio ambiente, no les importa el calentamiento global, lo que les importa es la acumulación de riqueza y despojando a la gran parte de la humanidad de servicios tan importantes como es la electricidad, como es las gasolinas, como es el gas, como todos los hidrocarburos, que nosotros tenemos derecho a eso. Esa es la lucha de resistencia que hemos dado. Nos mantenemos la ala dura del sindicato, somos tercera, segunda generación de electricistas que estamos aquí. No ha sido fácil enfrentarlos a ellos, no ha sido fácil convencer a la sociedad del riesgo que estamos padeciendo todos. Y vaya entonces nuestra contribución, que la estamos llevando en todo el territorio nacional y fuera del país. En este momento hay compañeros nuestros en Sao Paulo, en un foro convocado por sindicatos. También tenemos alianzas estratégicas con sindicatos de Canadá y Estados Unidos que también están viviendo esta política económica. Y decimos, tenemos que articularnos. Primero organizarnos los trabajadores, articularnos con los movimientos campesinos indígenas, y que ese esfuerzo sirva para levantar la conciencia de los jóvenes, para poderles decir que el futuro es incierto si no hacemos lo propio por defender lo que por derecho nos corresponde. Muchas gracias. Hay varias preguntas, va a ser muy breve. Preguntaban, ¿qué va a pasar con la CFE? Bueno, la CFE hace 5 años era la empresa de clase mundial, así la pasaron en la televisión, y ahora es una empresa que está quebrada y que ya no existe como organismo público descentralizado. Ustedes pueden checar el diario oficial de la Federación del 14 de agosto de este año, y ya nada más hay 3 organismos públicos descentralizados del sector de energía. Es el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investigaciones Nucleares y el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Ya no existe Pemex como organismo público descentralizado, ya no existe Comisión Federal de Electricidad como organismo público descentralizado. La CFE se va a quedar con un holding, una empresa, una SA, desincorporan la generación, desincorporan la comercialización, le quitan toda la red nacional de transmisión y distribución y se la entregan al Centro Nacional de Control de Energía. Y los trabajadores pues van a tener que pasar a cobrar sus indemnizaciones en términos de la ley. Los que están en contrato colectivo de trabajo, porque esos que van a estar en el Senado son trabajadores que van a ser empleados de confianza, sin derecho a prestaciones, sin derecho a organizarse en sindicato o contrato colectivo de trabajo. Y va a aumentar el outsourcing, porque ya el sindicato Charro del SUTER ya es experto en firmar contratos de outsourcing con las empresas privadas. Para eso quieren al SUTER ahí, para firmar contratos de protección. Así va a quedar la CFE. Las tarifas, ustedes chequen el recibo, dice subsidio gubernamental, una parte, prácticamente eso va a desaparecer. Bueno, ha venido desapareciendo gradualmente, porque sí le daban dinero a la CFE para el subsidio, casi 80,000 millones de pesos por año, que tenía que derramar a las propias tarifas, pero ese subsidio fue pasando a las tarifas industriales.
Hoy un industrial paga 90 centavos un kilowatt-hora, mientras que un servicio doméstico de altos consumos paga 3 pesos 50 centavos el kilowatt-hora. Y ese industrial, pues el consumo de luz es deducible de impuestos. Se termina no pagando nada. Así estaba, pero bueno, ahora va a tener que pagar porque los grandes consumidores, pues ya la empresa privada le va a poder vender directamente al gran consumidor, que es el 60% de la demanda de electricidad del país. Dice, el Estado se queda con el control, pero ¿saben qué pasa con ese control? Que Iberdrola, sus ingenieros están desde enero de este año capacitándose en el Centro Nacional de Control de Energía. Iberdrola es la empresa que más permisos de generación tiene y son los que van a tener el control de la energía y son los que van a decir qué energía es la que entra para que se distribuya, pues van a entrar pues toda la generación de estos privados. Los que tengan más plata, dicen, son los que van a tener el control de lo que es la Red Nacional de Transmisión y Distribución, que es lo que sale más caro dar mantenimiento a la Red Nacional de Transmisión. Ah, pero eso lo va a pagar el Estado, o sea, el pueblo, y ellos los negocios. Pues el subsidio va a desaparecer completito, porque ¿cómo vas a subsidiar un servicio que ya no va a ser público, ya va a ser privado? Y entonces lo que tenemos que luchar es por recuperar el servicio público, que es lo único que tenemos los ciudadanos aquí, los servicios públicos, el servicio de transporte, que también lo están privatizando, el servicio del agua, que lo están privatizando, el servicio de la educación lo están privatizando, el servicio eléctrico lo están privatizando. Entonces es una lucha que tenemos que enarbolar todos los mexicanos. El tema de salud, que ya también está en un proceso de desincorporación, el propio Seguro Social y el ISSSTE. Y también preguntaban sobre las reuniones en las acciones en Toronto. Bueno, la última reunión en Toronto con los accionistas de la American Lion Power Company fue en 1992. Ya nada más le quedaba el 20% de las acciones de la American Lion Power y se pagaron en el sexenio de Salinas, y después fue porque se dio paso a la creación del nuevo organismo Luz y Fuerza del Centro, una reforma que hubo a la Constitución. Fue en el 92 la última reunión ahí. Que el tema de los pasivos, dice, ¿qué son los pasivos? Bueno, es un término que ha puesto ahí la Secretaría de Hacienda, que no son otra cosa más que los derechos adquiridos de los trabajadores. En un organismo público descentralizado, dice, hay dos derechos, un derecho con los tenemos contrato colectivo, un derecho individual que va mejorando de acuerdo a tu tiempo de servicios, tus salarios y todas tus prestaciones. Y un derecho colectivo que, por ejemplo, en el caso nuestro tenemos un derecho a la jubilación por contrato colectivo y además aportamos dinero de nuestro salario para crear un fondo. El fondo de nosotros se creó en 1936, el fondo de la jubilación. Después creamos un fondo para la vivienda porque no pagamos a Infonavit ni a Fobiste. Nosotros tenemos un fondo de los trabajadores que aportamos con nuestro salario, la empresa ponía otra parte para construir vivienda para los trabajadores. Y luego creamos un fondo para un seguro sindical, que también aportamos dinero de nuestra nómina cada semana para que cuando alguien fallece, sus deudos se les daba el 2.5% del último salario que tenía por el número de bimestres que trabajó en Luz y Fuerza. Esos fondos colectivos son los que se han querido robar los panistas y ahora este gobierno. Y si acabamos con el sindicato, ya nadie nos va a reclamar sus fondos. Y hoy estamos viendo el tema de las liquidaciones, dice, ya se liquida Luz y Fuerza, tenemos que ir a liquidarnos. Y vas a liquidarte y te dice, no te puedo liquidar conforme a tu contrato colectivo de trabajo, porque tu contrato no dice que separación por caso fortuito causa de fuerza mayor, que fue lo que la Corte avaló, que se extinguió el organismo por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Esos términos dice, solamente están en la Ley Federal del Trabajo, entonces te voy a liquidar conforme a la Ley Federal del Trabajo 3 meses de salario por cada año de servicio que hayas trabajado. Y de esos 28,000 que se liquidaron, les cortaron prácticamente miles y millones de pesos de lo que tenían derecho conforme al contrato colectivo de trabajo. Esa es la lucha que estamos dando en este momento, porque en cualquier liquidación de una empresa pública o privada, dice, tienes derechos adquiridos como trabajadores individuales y colectivos, pero tienes activos, toda la infraestructura son activos, pues se tendría que hacer líquido esos activos para pagar las obligaciones. Y eso es lo que no quieren hacer, no quieren pagar las obligaciones con los trabajadores, con los jubilados, y eso es lo que le han denominado pasivos laborales, que en el caso Luz y Fuerza asciende a 350,000 millones de pesos. Petróleos Mexicanos son 1.5 billones de pesos y el CFE son 500,000 millones de pesos. Eso es lo que asciende los pasivos que le han denominado ellos, pero son derechos adquiridos que tienen los
jubilados que tienen los trabajadores. En el tema del servicio público ya lo comentamos. ¿Qué estamos haciendo a nivel internacional? Sí, formamos parte de organizaciones internacionales. El ESME forma parte de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía, que es de la Federación Sindical Mundial. Tenemos la presidencia de este órgano. Formamos parte también del Consejo de Administración de la Asociación Internacional de Derecho a la Energía, que tiene su sede en París, Francia, que ya hemos demandado en la Organización de Naciones Unidas se reconozca el derecho a la electricidad como un derecho social y humano. Ya estamos ahí trabajando también con los sindicatos de la energía. En Canadá tenemos relación con los sindicatos del Consejo Laboral Canadiense. En Estados Unidos tenemos relación con los sindicatos de IW, sindicatos eléctricos, también con los estibadores que hemos estado por allá en varias reuniones, también con los sindicatos de la energía, también con los de Steelworkers que estamos ahí, que aunque no estamos afiliados directamente al Global Industria, que es el sindicato mundial, sí tenemos una alianza con ellos. Precisamente hoy el foro que se está celebrando en Sao Paulo tiene que ver con el Global Industria, que es el sindicato que ha hecho grandes jornadas internacionales de solidaridad al sindicato minero, al sindicato mexicano de electricistas, que también han mandado cartas y se han entrevistado con los propios presidentes sobre esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, que es contraria simplemente a los tratados internacionales en derechos laborales que México tiene firmados. Pues a grandes rasgos son de las preguntas que se hicieron, y bueno, la lucha continúa, compañeros. Hay algunos que dicen que la consulta del año que viene nos resuelve los problemas. Y el tema electoral, yo no coincido con el tema electoral porque sabemos del tema, ¿no? Y más ahora que hay otros 3 partidos más. Si antes habían nada más como 5, ahora hay 8. Entonces divides y vencerás, porque son las viejas prácticas. Yo creo que sí tenemos que articular la lucha de los trabajadores. Si hay una crisis del movimiento sindical, hay que reconocerlo. Simplemente, pues, es una idea, en el país hay 50 millones de trabajadores que están en la población económicamente activa. De esos 50 millones, solamente 15% está sindicalizado. De ese 15%, pues solamente 4% están los sindicatos democráticos independientes. Todos los demás están los sindicatos blancos, los sindicatos charros. Sí hay una crisis del sindicalismo democrático independiente, pero bueno, esa es una tarea que tenemos que desarrollar los trabajadores y vincularla con las luchas que se vienen, porque son luchas importantes. Lo de Atenco es una lucha, defensa de la tierra. En todo el territorio hay luchas. Hay compañeros que se oponen a la presa La Parota en Guerrero, hay compañeros que están luchando también con las presas estas que están desarrollando hacia el Bajío. Hay compañeros que están luchando contra las eólicas en Oaxaca, en La Ventosa. Hay luchas en Chiapas de los compañeros que se están organizando para no pagar la luz y haciendo comités de usuarios. Hay luchas de usuarios en Tabasco que dicen no les pagamos. En la montaña de Guerrero hemos ido a organizar. Estamos organizando porque esa es la parte importante para dar respuesta, organizarnos. Porque ellos van a seguir gobernando con el garrote, y hay que cuidar nuestros propios movimientos. Se viene una marcha importante del 2 de octubre, vamos a participar los trabajadores, vamos a estar los electricistas. Estuvimos en 1960 los electricistas de aquella época, estuvimos también en la huelga 99-2000, a mí me tocó estar de guardia una semana en la Facultad de Veterinaria de Cuautitlán con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricidad. Estuvimos en todas las facultades dando solidaridad y vamos a seguir haciendo, pues porque pues tenemos que hermandar en las propias luchas y dándole un levantón también de conciencia a los jóvenes que hace falta para poder reforzar la lucha del pueblo de México. No está perdido, lo dijo Óscar Alzaga, las grandes luchas que hemos dado en nuestro país y los grandes triunfos, esto será temporal, si hay que prepararnos a una lucha de resistencia a más largo plazo, pero estoy seguro que vamos a recuperar esa constitución social que hoy han derogado, institucional, pero de manera ilegal. Y eso es a lo que los invitamos también. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.